Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo Jesús? Mil bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Jesús Cols y este es el curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí vamos a estar viendo lo que es la relación estrecha que hay entre Biblia y Catecismo. Así que vamos a estar dando enseñanza de lo que es a bases bíblicas toda la doctrina del magisterio de la Iglesia. Vamos a estar haciendo obviamente lo que es la apologética. Vamos a estar dando, aquí tengo el catecismo. Este es el catecismo que tengo yo. Es el que sacó recientemente el Papa Francisco. Es muy bueno. Y ahí pues vamos a estar indagando sobre lo que es el estudio del catecismo. Pero en este punto, en este primer capítulo, vamos a estar diciendo lo que fue esa anécdota histórica con respecto al nacimiento de ese nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Recordando que pues ya han habido otros catecismos muy buenos también, pero este es al que nosotros nos vamos a enfocar. Más adelante pues podrá ver los demás catecismos que ha sacado la Iglesia Católica. Este catecismo nace por allá el 25 de enero de 1959, cuando el Papa San Juan XXIII anuncia en la Basílica de San Pablo Extramuros ante 20 cardenales reunidos en consistorio la convocatoria del Concilio Vaticano II. El apóstol Pablo pues ya nos dice en Efesios 3 versículo 19 lo siguiente: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hago mención del Concilio Vaticano II si es que es el curso precisamente habla del catecismo como tal? Y es que desde ahí es donde nace el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, desde ese concilio que se llevó a cabo entre los años 1962 y 1965, inaugurado por el Papa San Juan XXIII, como ya dije anteriormente. Que tan solo el Papa San Juan XXIII, oígase bien, tenía tan solo 3 meses de pontificado y que tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia, es decir, conducir a todos los hombres mediante el resplandor de la verdad del Evangelio, es decir, dar a conocer el amor de Cristo, porque como laicos comprometidos o catequistas tenemos el deber de dar a conocer la riqueza que hay entre Biblia y catequesis, ¿ok? Biblia y catecismo. De hecho, en un mensaje dado el 29 de abril de 1959, el Papa San Juan XXIII dijo que cuando anunció el Concilio Vaticano II fue prácticamente por una inspiración del Espíritu Santo, porque no habían planificado absolutamente nada, ¿ok? Y entonces nació bajo esa inspiración divina. De hecho, cuando el Papa San Juan XXIII dijo eso, según testigos que estuvieron presenciando en ese momento, dijeron que cuando se anunció ese concilio, hubo un silencio sepulcral, no hubo ni aplausos ni nada por el estilo, sino solamente se quedaron callados. Y como dato curioso, este Concilio Vaticano II se anuncia es finalizada la semana de oración que se había planificado para aquel entonces, una semana de oración por la unidad de todos los cristianos, ¿ok? Ya pues luego de haber anunciado el concilio ecuménico comenzó un largo proceso de preparación hasta su inauguración el 11 de octubre de 1962 en la Basílica de San Pedro. Sus objetivos principalmente eran la actualización
de la iglesia para acercarla al mundo actual. Antes de eso, recuerden que lo que dije anteriormente, no sabían muy bien qué eran los puntos que se iban a tratar con ese concilio, pero ya después de ese trabajo ya se fijaron algunos puntos, sobre todo el promover el desarrollo de la fe católica, lograr la renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo y lograr la mejor interrelación con las demás religiones, en especial con las religiones orientales. La necesidad de nuevo catecismo para aquel entonces surge en medio de una situación cultural bastante compleja, entre guerra y deterioro social. Ya venía por ahí un deterioro social por parte de malas políticas implementadas, ¿no? Aparte de todo eso, en el año 1960 precisamente, es donde se hace la aprobación de las píldoras anticonceptivas, y aparte de eso ya venía la revolución sexual como tal, que coge fuerza con los movimientos hippies. ¿Quién no pues recuerdan esos movimientos hippies que surgió en toda esa década, ¿no? Bueno, de hecho a mí me gusta la música me gusta, es la de esa época de los 60, 70, 80, ¿no? Además, en el año también de 1963 surge lo que es la segunda alza del feminismo, que de hecho, palabras del Papa Francisco, dice que el feminismo es simple y llanamente un machismo pero con falda. Eso lo que quiere decir es que prácticamente todo lo que es en extremo es malo, ¿ok? El machismo extremo es malo, el feminismo extremo es malo, o sea, el comer en cantidades industriales, como decimos por acá, X cantidad de algunos alimentos, también es malo, o sea, todo en exceso es malo. ¿Mm? Para lo único que tenemos que tener exceso es en la relación que tengamos con Dios, pero ojo, una relación sana también, ¿ok? No llegar tampoco a los extremismos como las religiones, em, no vamos a decir los nombres, ya ustedes deben saber, las religiones que matan en nombre de Cristo, ¿ok? Y pues a lo largo de la historia, lamentándolo mucho, se han cometido errores atroces en el transcurso de la historia en nombre de Cristo, ¿no? Y es por eso que, lamentándolo mucho, hay personas que dejan de creer en Dios y en Cristo por precisamente esas malas prácticas con respecto, eh, pues colocando el nombre de Cristo, ¿no? En Primera de Pedro 3, versículo 15, nos dice que debemos que dar respuesta de nuestra fe, ¿ok? Ese es lo que nosotros estamos buscando con este curso, que ustedes aprendan a dar respuesta de nuestra fe católica a bases bíblicas, sobre todo, ya que pues los hermanos protestantes pues siempre sacan la Biblia y dicen que la Iglesia Católica es esto, es aquello, es lo otro, tal, y entonces pues tenemos que dar nosotros respuesta de nuestra fe, y también tenemos que ser lo más, o sea, hay que ser lo más diplomático posible, porque para ello el Concilio Vaticano II presentó eso, ¿ok? Tratar de ser lo más, vamos a llamarlo también así, pues, de una manera diplomática en ese tiempo, para no empezar con mal pie. ¿M? Ahí lo que es el Concilio Vaticano II, lo que hizo fue empezar es dar a conocer el amor de Cristo, ¿ok? Sin señalar los errores de aquella época. Por eso el Papa San Pablo II, San Juan Pablo II, claro está, publica el Catecismo
en el año de 1979. Ahora bien, ¿qué significa catecismo? Catecismo viene de la palabra griega catechismos, que significa enseñar lo esencial y fundamental de la doctrina cristiana sobre la fe y la moral. El catecismo está estructurado también de la forma tradicional de los catecismos anteriores de la Iglesia Católica. Ejemplo, está estructurado con teología dogmática. Ese es el primer punto, teología dogmática. ¿Qué significa la teología dogmática? Lo que debemos creer, ¿ok? La teología litúrgica, que es cómo se debe vivir la fe, es decir, vivir los sacramentos. La teología moral es cómo se debe vivir en la fe en la realidad, pues en el día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Y cuarto es la teología mística, es decir, la vida en oración. En segunda de Timoteo 2, versículo 24 nos dice, tenemos que predicar el evangelio a todas las criaturas. Esto incluye hasta los mismos hermanos protestantes y los mismos hermanos de otras religiones. ¿Ok? ¿Por qué? Para así poder sacarlos de el error en el que están metidos, por culpa de la mentira, que es donde Satanás pues tiene agarrados a todos aquellos que están en otras religiones y en otras iglesias protestantes, dándole en muchas ocasiones confort del mundo. También muchas teorías, como por ejemplo, por lo menos eso llamado la ley de atracción, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que trata de darle como una especie de confort a las personas, pero en la vida terrenal, ¿ok? En la vida terrenal. Además recuerden que el diablo es padre de toda mentira, tal como lo dice Juan 8, versículo 44. ¿Ok? Así que tenemos que estar siempre pendientes ahí. Pero que también tenemos que tener claro algo. Hay que tener en claro una cosita. Que en 1 Corintios 9, versículo 16, nos invita que prediquemos con humildad. Y que no seamos, digamos, que no se nos suba la cuestión de el poder predicar a la cabeza, pues que no se nos suba, que no nos creamos eruditos, sino que seamos como lo enseñó Francisco de Asís, que no queremos ser entendidos, sino entender. De hecho, pues mi espiritualidad es franciscana, ya que pues yo fui formado con ellos. El himno Hazme un instrumento de tu paz. Dice eso, un fragmento de la canción. Nosotros también necesitamos de guías espirituales, ¿ok? Que nos aconsejen. Por eso lo que estaba diciendo, nosotros no tenemos que tratar de ser eruditos, ni ser entendidos, sino tratar de seguir entendiendo las cosas, porque uno nunca termina de aprender las cosas. De hecho, explicar la existencia de Dios, explicar la esencia de Dios en su totalidad, todavía es algo que para nosotros no abarca palabras, ¿ok? No abarca palabras, solamente podemos tener una idea, una noción. Por eso la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿ok? Por eso es que nosotros también tenemos que dejar que nos prediquen y que nos enderezcan nuestros caminos. Recuerden que Cristo le dejó
a la Iglesia Católica las llaves del reino de los cielos. Eso lo podemos ver en Mateo 16, versículo 19. Por eso la Iglesia tiene toda la autoridad que emana de Cristo, tal como lo dice en Mateo 28, 18, 20, para enseñar que las personas, si quieren la salvación de su alma, tienen que hacer lo que Cristo enseña por medio de su santa iglesia. ¿Ok? Ustedes dirán, ja, santa la iglesia, con con esa cuerda de pecadores, de sacerdotes pedófilos y sacerdotes gays, y ahora ese cisma que se está viendo en la iglesia de Alemania, que aprueba a los matrimonios gay, etcétera, etcétera. No. La iglesia no es santa por nosotros. La iglesia es santa porque, como dice Mateo 16, 18, es una, para empezar, ¿ok? Es una santa iglesia. ¿Santa por qué? Porque su fundador es santo y es Cristo Jesús. Además, la iglesia somos todos los cristianos católicos que hemos sido santificados por Cristo mediante el bautismo en su muerte por todos los pecados del mundo. Además, en 1 Samuel 2, versículo 2, nos dice que no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y como nuestro Señor Jesucristo es Dios también, ¿ok? Dios con D mayúscula, claro está. Por eso también decimos que nuestra Santísima Virgen María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue la que dio a luz el verbo, ¿ok? Miren lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿Y qué significa Emmanuel? Pues Dios con nosotros. Por eso nosotros, los católicos, decimos que Nuestra Señora, la Virgen María, es Madre de Dios, porque Cristo es Dios. Así de simple, ¿ok? Católica. ¿Por qué católica? Ya en tiempos del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, ¿ok? La iglesia, o como se dice en hebreo, kahal, ¿ok? Era solo una iglesia nacional, la del Dios de Israel, ¿ok? Recuerden que antes la promesa era para el pueblo de Israel. Y todo el que no fuera israelita, pues estaba excluido del pueblo de Dios. La palabra católica, por lo tanto, significa universal. Mateo 28, versículo 19 al 20, nos dice lo siguiente: Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Pero el propósito de Dios, desde el principio, era que su iglesia estuviera formada por todas las naciones, ¿ok? Por todas las naciones, o sea, la iglesia de Dios sería una iglesia católica, valga la redundancia. Así se lo anunció desde el principio a Abraham.
¿Se acuerdan de Abraham? Y así lo anunciaron los profetas en Génesis 22, versículo 18. Dice, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ahora ustedes se dirán, pero ¿por qué apostólica? ¿Por qué la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica es apostólica? Apostólica es porque Jesucristo, para empezar, no dejó nada escrito para enseñar su doctrina, ¿ok? No dejó nada escrito, pero Él comisionó a sus apóstoles. Los apóstoles recibirían la enseñanza directamente de Cristo y los apóstoles harían también discípulos que también recibirían esa enseñanza que ya Cristo le había dejado en un momento. Además, Cristo rogará por sus apóstoles y por los que creerán por medio de su palabra. En Juan 17, versículo 20 al 21, nos dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ahora, en Lucas 10, versículo 2, nos dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que la Iglesia Católica necesita de tu ayuda y de mi ayuda para que nosotros podamos seguir llevando la palabra de Dios, expandiendo su palabra a todas las naciones, a todas las personas, ¿ok? Así que nosotros tenemos como laicos comprometidos y como catequistas también, para los que son catequistas, a dar esa palabra, o sea, dar a conocer esa palabra mucho más allá de su salón, sino donde vayan, tratar de siempre estar con la palabra de Dios en la lengua, ¿ok? ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer eso? ¿Por qué nosotros tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones? Porque estamos en tiempos en que, como dice 2 de Timoteo 4, versículo 3, vamos a leerlo, dice que los hombres no soportarán la sana doctrina y se buscarán maestros conformes a sus propios deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y cuál será nuestra ganancia si sacamos del error a esas almas? En Santiago 5, versículo 20, nos promete que si sacamos, oígase bien, que si sacamos a las personas del error en el que están, no solo salvaremos sus almas, sino también salvaremos las nuestras del infierno. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué entonces las personas abandonan la fe? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto creer en la fe católica, en creer en Cristo? Pues eso sucede porque la formación bíblica de la iglesia ha sido, digamos, algo escasa, ¿ok? Es decir, que Biblia y catecismo, lamentándolo mucho, no han caminado de la mano en el transcurso de la historia. Ahora bien, cuando nosotros leemos los evangelios, nos podemos dar cuenta que Jesucristo en algunas ocasiones apartaba a los apóstoles del bullicio de las personas. ¿Para qué? Para impartir la catequesis, ¿ok? Solamente a los discípulos que él escogió precisamente, ¿para qué? Para darle ese catecismo del reino de Dios, ¿ok? Y quizás pues Mateo es el que ha hecho como que una sistematización de estas enseñanzas de Jesús en 5 discursos bien elaborados.
pensando sin duda en las necesidades de la comunidad a la que iba a ser dirigida su escrito. Así que pues pidamos a nuestra Santísima, la Madre de Dios, la Virgen María, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Por eso nosotros le decimos con orgullo que es nuestra Madre y Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. ¿Ok? Porque ¿quién era el Verbo? El Verbo era Dios. ¿Y quién se hizo hombre? ¿Quién se hizo hombre? Dios que habitó entre nosotros. Por eso decimos, como dije anteriormente, que María es Madre de Dios y como tal, Madre de la Iglesia, ya como lo dije anteriormente. Por eso nosotros tenemos que también pues pedirle a nuestra Santísima Virgen esa poderosísima intercesión para el trabajo catequético de la iglesia entera en todos sus niveles, en este tiempo en que la iglesia está siendo pues llamada a llevar el evangelio a todas las naciones, como lo dice en Mateo 28:19, como lo leímos anteriormente, para que la luz de la verdad salga a flote y no caigamos en errores de creencias, como dice Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así no caer en las garras de la mentira, recordando que el diablo es padre de toda mentira, como lo dice, vuelvo y repito, Juan 8, versículo 44. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos oriente a la plenitud de la verdad y de la verdadera libertad de este nombre, como lo dice Juan 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verdad que está en su iglesia. ¿Ok? Como lo dice 1 Timoteo 3, versículo 15. Pero en caso, vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 3, versículo 15. Me encanta este versículo. Dice lo siguiente. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso nosotros no podemos apartarnos de la palabra de Dios. No podemos apartarnos mucho menos de la Iglesia Católica, porque ahí es donde permanece la verdad. Será hasta la próxima. Mil bendiciones.